Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que saben a lo que huelen los diarios de papel por la mañana los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre Tomorrow Never Dies, de Roger Spottiswoode. Bienvenidos, estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de amor por el cine en Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que Paquito Rodríguez y un servidor, Fernando C. Fink, comentamos películas que nos han marcado a lo largo de nuestras vidas. El día de hoy vamos a platicar sobre una vez más, vamos a platicar sobre una película de James Bond. En esta ocasión ya estamos en la número 18 de la saga oficial de Eon Productions y en esta ocasión vamos a hablar de la primera película que se hizo tras la muerte de Albert Kubi Broccoli, es decir, la primera película en la que se quedaron solitos los hermanos Michael Hay Wilson y Barbara Broccoli para hacer una película de James Bond. Lo impresionante es lo rápido que se pusieron las pilas y que se pusieron a continuar con la saga de Pierce Brosnan. Ya platicamos sobre todo lo que implicó llegar a GoldenEye, llegar a concretar esa buena película de James Bond, la primera de Pierce Brosnan. Ya platicamos cómo se, cómo se dieron las cosas, pero que finalmente fue una historia de éxito esa película, y no solo éxito de crítica, éxito de público y éxito de taquilla, sino que además relanzó una vez más la franquicia, la refrescó, y ahora tenemos esta segunda película de Pierce Brosnan llamada Tomorrow Never Dies. El título hace referencia a un periódico llamado Tomorrow. La película habla sobre los medios de comunicación, sobre la manipulación de la información. El villano principal, llamado Elliot Carver, es un magnate de los medios de comunicación y es un psicópata, sociópata, que quiere desencadenar una guerra entre China y la Unión, entre China y el Reino Unido, y quiere televisar, quiere tener los derechos exclusivos de la transmisión televisiva y multimedia de esta guerra. Creo yo que en general es un concepto interesante. Tenemos ya ciberterroristas, tenemos ya el comienzo de toda estos conglomerados de medios de comunicación que cada vez cobraban más poder. Creo yo que es una película que es un producto de sus tiempos, no solo en el sentido de la temática que maneja y del villano, y que ya estamos totalmente en una época fuera de la Guerra Fría. Todavía GoldenEye utilizó la Guerra Fría de algún modo, aunque ya no se desarrolla durante esta, pero aquí la Unión Soviética ya no figura. Y, y también pienso que es una película producto de sus tiempos en el sentido del tono, el tono tan ligero, tan poco arriesgado, tan light, por decirlo en inglés, de la película. Es decir, una película que se va a la segura en todos los sentidos, en el humor, en el romance, en la acción. Me parece que es una película bastante desangelada. El director de la película ya era experimentado en superproducciones de acción. No era ningún novato. Spottiswoode, perdón. Roger Spottiswoode ya había hecho películas
eh, también como en un tono cómico de acción, hizo Air America con Mel Gibson y Robert Downey Jr., que es una película ahí palomera, divertida. Turner and Hooch, que yo no la vi, pero que tiene a Tom Hanks y a un perrito, que no estoy seguro si creo que es como adaptación de un programa de tele, no me crean, no me informé tanto sobre esta película que se ve excesivamente palomera con Tom Hanks, y dirigió ni más ni menos que esa película del esnable, para o Mamá Dispara con Sylvester Stallone, que es un thriller policíaco, comedia absurda, que la verdad también es desangelada. Entonces, no es ninguna sorpresa que esta película resulte ser una película que, híjole, que ni va ni viene, en el sentido de que tiene muy poca tensión. Es como me decía Paquito hace rato, como una película muy de fábrica. Y eh, tiene como chicas Bond a dos mujeres hermosas, Terry Hatcher, que me parece totalmente desperdiciada, que ya la había hecho, era ni más ni menos que la actriz que interpretaba a Lois Lane en la serie televisiva de Lewis and Clark, es decir, la novia de Superman. Y de repente pues la agarraron de chica Bond, y la verdad es que a mí me parece que más adelante voy a retomar este personaje, porque creo que hay cosas interesantes que decir sobre ella como chica Bond. Creo que se salió del molde, pero no de una manera muy afortunada, pero eso lo abordaré en mi segunda participación. Tenemos a Michelle Yeoh, que era ni más ni menos que la superestrella del cine de artes marciales de Hong Kong. La vemos en una escena lanzar una que otra patada, pero sinceramente es una escena que a mí me da como un poquito como de pena ajena, porque híjole, no tiene pero ni la cuarta parte de la trepidancia, del vértigo de sus escenas de acción en las películas de Hong Kong, especialmente las que hizo con Jackie Chan. Es un personaje que tiene su ángel, tiene cierta química con Pierce Brosnan. Su romance me parece razonablemente logrado. El guión corrió a cargo de otro personaje de la industria, de la industria, que también estaba dedicado a hacer productos muy ligeros. Es el guionista Bruce Fairstein, que había sido guionista de una serie, una sitcom llamada Mr. President, con George C. Scott. A mí me llama la atención, me da curiosidad ver eso, George C. Scott haciéndola del presidente de Estados Unidos en una sitcom. Creo que valdría la pena buscarlo. Y también fue guionista de una serie llamada Monsters, que era una serie de horror, una serie de antología de terror del Sci-Fi Channel. Y él fue el guionista de GoldenEye, y fue el guionista de Tomorrow Never Dies, y el guionista de El Mundo No Basta, que es la tercera película de Pierce Brosnan como James Bond. Y me parece que, híjole, GoldenEye me parece un guión bastante decente, pero Tomorrow Never Dies y The World Is Not Enough me parecen unos guiones bastante olvidables, con una trama, híjole, que difícil, que digamos están bien estructurados. Son películas que no aburren para nada, son muy entretenidas, pero al mismo tiempo desangeladas, y eh, que le dan muy poco a Pierce Brosnan en cuanto a para actuar. Él hace lo mejor que puede, y voy a mencionar lo que Paquito decía sobre las películas de
Roger Moore. Los guionistas y los directores le quedaban pequeños a Roger Moore. Él era un excelente James Bond y Pierce Brosnan también lo era. Y lo decía ni más ni menos que el primo de Ian Fleming, Christopher Lee. Decía, Pierce Brosnan es el que más se le parece al personaje de las novelas de mi primo. Y sí, creo yo que Pierce Brosnan le queda pequeña a las películas. Creo que pudieron haber hecho algo mucho mejor y voy a abordar este tema en mi segunda participación, pero por el momento le voy a ceder la palabra a mi amigo, hermano y compañero Paquito Rodríguez. ¿Tú cómo viviste Tomorrow Never Dies, Paquito? Hola Fernando, pues hoy se vuelve cada vez más difícil hablar de la saga de Bond. Lo hemos estado platicando fuera de micrófonos. Pues ya vamos, por menos, ya vamos por el episodio 18 de la saga de Bond y nos faltan dos más para acabar con la saga porque si quieren escuchar nuestra opinión sobre la saga de Craig, escuchen en la tercera temporada el episodio 4 en el que hablamos de Casino Royale, el 16 en el que hablamos de Quantum of Solace y Skyfall, y el 17 en el que hablamos de Spectre y No Time to Die. Comentaba yo con Fernando que se está volviendo un poco difícil decir cosas interesantes en los análisis porque a partir de Roger Moore, los productores encontraron la fórmula segura y los cambios que le hicieron fueron muy sutiles. Podemos reconocer que Pierce Brosnan le dio su toque especial, como todos los actores que han interpretado a la gente hasta el día de hoy, y que dejó su marca en esa generación de seguidores del 007. Pero salvo matices estilísticos, seguimos viendo al macho chauvinista que lucha contra megalómanos cada vez más caricaturizados y que en ningún momento nos hace sentir un verdadero riesgo. Lo único que sí se actualizó, y esto es algo que observamos desde The Living Daylights, es que ya no se podía sostener el mito de la Guerra Fría. Al caer el muro de Berlín, los rusos dejaron de ser el enemigo fácil y ahora los villanos serían narcotraficantes, ex agentes del MI6, y en esta ocasión eligieron a un magnate de medios que hasta se parece superficialmente a Steve Jobs. El personaje es decepcionante porque aunque Jonathan Pryce es un buen actor, bueno, yo por lo menos lo conocí en Game of Thrones, pero también hizo el papel del Papa Francisco en la película de Fernando Merelles de 2019, Los dos papas. Por cierto, que en esa película comparte tablas con Anthony Hopkins, que era el actor original para este papel. Él estuvo en el rodaje, pero creo que 2 días después de ver el enorme caos que era la producción, renunció y mejor se fue a hacer La Máscara del Zorro. Jonathan Pryce entró a sustituirlo. Jonathan Pryce también hizo el Duque de Edinburgh en The Crown. Y bueno, pues este actor, un gran actor, su personaje es insulso, predecible, no tiene realmente mucho atractivo, es excesivamente caricaturizado, incluso para hacer película de Bond. Y lo que es peor, su secuaz Stamper es un clon de Necros, el villano de The Living Daylights, interpretado por Andreas Wisniewski, del que por cierto ya hablamos, tampoco era muy interesante. Por ahí leí que este personaje, y me estoy refiriendo a Stamper, interpretado por el alemán Götz Otto, iba a tener un trasfondo bien perturbador, bien oscuro, pero pues que eliminaron porque estaba demasiado pasado, demasiado subido de tono para la franquicia, lo que es una lástima porque salvó Xenia Onatop y ya les di mis razones de por qué no hemos visto secuaces interesantes desde tiempos de Roger Moore, pero la verdad es que sí estaba muy perturbador ese trasfondo y pues ni siquiera lo puedo decir por miedo a que me vayan a censurar el episodio.
Pero bueno, ahí está, es uno de los villanos mediocres que no recordamos. Es de estos henchmen que ni siquiera le compraríamos un muñequito porque pues es un güero fuertote y ya, punto. Pero en fin, un punto a favor de esta película, y ya lo mencionó Fernando, así que yo me uno a sus halagos femeniles, es que si eres fan de la serie Lewis y Clark, Las Nuevas Aventuras de Superman, como lo soy yo, y le mando un saludo a Víctor Domínguez, que es el culpable de mi adicción, pues en esta ocasión la chica Bond fue Terry Hatcher, y Terry Hatcher es para muchos nerds como yo un fetiche. Es reconocida por sus participaciones en la televisión. Ella es Lois en el programa y particularmente la recuerdo mucho de la serie Seinfeld. Ella, Terry Hatcher, confiesa que solo aceptó este trabajo porque su marido, ay, perdón, le pegué al micrófono, disculpen, porque su marido, o al menos el marido que tenía en esa época, tenía la fantasía un poco perturbadora de casarse con una chica Bond o de estar casado con una chica Bond, pero pues bueno, ella aceptó y nunca se sintió satisfecha con el papel, porque además de que el rodaje lo hizo durante su embarazo, situación que no fue ideal, pues ella consideró que era un personaje plano y que no tenía mucho de dónde agarrar y que no era motivante para una actriz hacer un masacote así, así de plano y de frío. La otra chica Bond es la legendaria Michelle Yeoh, como dijo Fernando, y es pues como lo que es, ella quería hacer sus secuencias de acción, sus propias secuencias de peligro, y no la dejaron, lo que no deja de ser una lástima, pues porque es una de las grandes damas de Hong Kong. ¿Para qué traes a la dama de Hong Kong si no la vas a dejar lucirse? En fin, así son las cosas con los seguros y bueno, pues hay veces que no se puede. Es más, por ahí leí que tuvieron que contratar al equipo de dobles de Jackie Chan porque durante una secuencia, me parece que es una secuencia en Vietnam, no me acuerdo bien, pero es en la parte superior de un edificio. Michelle Yeoh no podía evitar hacer contacto con los stunts y pues no le dieron del ancho, se pusieron de llorones y pues la joven señorita Malasia en 1983 tuvo que, eh, tuvo que cambiar de extras, ¿no? De dobles de peligro. Por cierto que Michelle Yeoh no es arte marcialista, ella estudió ballet y danza, así que todo lo que hace lo hace por imitación. Y pues claro, pues es que aprendió en las mejores escuelas. Yo he platicado mucho con Fernando sobre esta película. Es más, hasta el título se me hace un poco desafortunado. No sé si ya lo dijo Fernando, no puse mucha atención, espero que no le esté yo robando información, pero la película originalmente se llamaba Tomorrow Never Lies, o sea, el mañana nunca miente, y hace referencia al diario, el Tomorrow, que es el diario del personaje principal, del villanazo, pero por un error a la hora de que mandaron el fax, como que no se leía bien el título y leyeron Tomorrow Never Dies y les gustó tanto, se casaron tanto con ese título que insistieron, insistieron y dejaron ese título. Y digo que es desafortunado porque Tomorrow Never Lies sí tiene relación con la película y Tomorrow Never Lies, digo, Dies, pues no, nomás porque suena chistoso. Y bueno, pues uno de los muchos guionistas que estuvo trabajando para la película lo que quería era que la historia tuviera tintes realistas. Y pues él estaba viendo la cobertura de la guerra del Golfo en diferentes canales y estaba pensando pues que qué aterrador que los medios de comunicación lleguen a tener tanto control sobre la verdad que sea la única verdad que conocemos y bueno, pues se plantea esta premisa de que una persona fabrica noticias para tener siempre la primicia de una tragedia. A mí no sé, no me atrevería a decir que es la peor película del 007. Fernando y yo, como ya lo dije, hemos estado discutiendo mucho y yo creo que no llegamos a
a una decisión final, pero sí es de las peorcitas. Tanto que ya ni me acuerdo cómo termina y la acabo de ver hace una semana o dos. Ya no me acuerdo cómo termina, es súper olvidable. Es una de las películas que más gadgets utiliza. Voy a dejarlo para mi segunda intervención. Lo hicieron así porque justamente mucha gente criticó que GoldenEye no tenía tanto gimmick, tanto gadget, y pues dijeron vamos a meterle un chorro de gadgets y se los metieron hasta por donde pudieron. Esta iba a ser la última película de Q, pero al final decidieron que no. Había tanta prisa por estrenar la película que empezaron a redar sin tener un guión final, un guión definitivo. Insisto, pues el maestro Anthony Hopkins renunció porque era el segundo día de rodaje y no tenían ni siquiera un shooting list, no sabían qué iba a pasar, no tenían el guión completo. Ellos iban a filmar en Vietnam y Vietnam les suspendió el permiso porque en la primera película, en GoldenEye, en la secuencia de créditos, se ven a chicas desnudas y creo que estaban martillando hoces o cosas así, algo que se interpretó como la caída del comunismo y prefirieron ya mejor no darles el permiso. Bueno, una cosa así, una producción pesadillesca. El mismo Pierce Brosnan dice que fue una producción horrible, que no se la pasó nada bien, y pues salvo algunas anécdotas chuscas, pues la película se dio. Es más, esta es la primera, y creo que es la única, pero no estoy seguro si es la única, pero definitivamente es la primera película del 007 en la que James Bond se mete con una mujer casada. Y aunque esa es una fama que le antecede y que es muy normal en las novelas y que es normal en el mito, pero nunca se había visto y nunca se había dicho en voz alta que se metiera con una mujer casada. Todavía peor, tuvo un roce con Terry Hatcher porque llegó tarde al rodaje, se pelearon, pero pues al otro día él fue y se disculpó porque pues se dio cuenta que ella estaba embarazada y que había llegado tarde por eso. Y bueno, pues es una película ahí que tiene pues tiene secuencias de acción, tiene muchas explosiones, no faltan las risas, pero pues no, definitivamente sí está ya en la lista de las peores pelis del 007. ¿Tú qué opinas, Fernando? ¿Ya se me botó la canica o es que el mañana sí miente? Muchas gracias, Paquito. No, de ninguna manera pienso que se te haya botado la canica. Me parece muy interesante todos los comentarios que haces. Yo coincido en un 100%. Y sí, quiero recalcar que a mí, aunque tú y yo no hemos llegado a un consenso de cuál es la peor, pero definitivamente está en la pelea de las peores entre las fácilmente entre las 5 peores de 007, sin duda. Como bien dices, la fórmula que encontraron desde Roger Moore difícilmente la han cambiado. Tuvo sus cambios con Timothy Dalton porque Timothy Dalton prácticamente exigió que hicieran un James Bond más aterrizado a la realidad y entonces The Living Daylights y License to Kill me parecen películas especialmente afortunadas de James Bond, pero con Pierce Brosnan regresaron a esa formulita que venía siendo ya tan repetitiva con Roger Moore y se siente, se nota. Sin embargo, yo quiero mencionar algo sobre el personaje de Terry Hatcher. Me parece muy interesante lo que nos mencionas. Es la primera vez que se dice explícitamente que se está metiendo Bond con una mujer casada en la película. Y no solo eso, hicieron otra cosa que a mí me parece verdaderamente ridícula y me da hasta pena ajena porque nos dicen que Bond fue novio del personaje de Terry Hatcher. O sea, Bond tuvo novia y eso nunca lo habíamos visto de esta manera. Y voy a enfatizar cómo la diferencia entre las otras novias que ha tenido 007. La primera fue Tracy en On Her Majesty's Secret Service y
las siguientes novias que tuvo, bueno, la primera en las novelas que fue Vesper Lind y en Casino Royale, y la otra ya después, esta francesa, que es la que provoca que se jubile James Bond en la película de Spectre. Esas tres novias tienen algo en común, que provocan que James Bond decida retirarse del servicio secreto de su majestad, pero debido a un enamoramiento fugaz y sumamente intenso. Es decir, las otras chicas Bond a duras penas alcanzan que en el epílogo de la película James Bond se tome un respiro antes de volver al trabajo y se vaya con ellas a una isla, a un hotel, a un barco y tengan una relación sexual y después, evidentemente, Bond no puede tener una relación romántica con ellas porque es un asesino al servicio de la corona británica, es decir, alguien que no puede tener vida sentimental. Entonces, lo que pasa es que se acuesta con ellas una vez y obviamente ellas tienen que hacerse a la idea de que Bond va a desaparecer de sus vidas, salvo que Bond se enamore de una manera tan intensa en la trama de la película, como pasó con Tracy, como pasó con Vesper Lind y como pasó con la francesa, cuyo nombre se me olvida, que decide, me voy a jubilar, me voy a retirar y ¡pum! Lo hace. Después algo viene, le matan a Tracy, Vesper Lind resulta que lo traicionó y también se muere y la francesa, ella sí logra hacerlo retirarse, pero en la siguiente película Bond tiene que regresar a la acción, pero de que se jubiló, se jubiló. En cambio, con el personaje de Terry Hatcher, ahora resulta que Bond tuvo novia y que tuvo una relación más o menos con una cierta duración que a mí me parece totalmente ridículo y un despropósito pensar que un agente secreto, un asesino, un doble cero de MI6 tenga una novia y que hasta como que medio dan a entender que vivía con ella y de repente dice, ah, no, pues es que un día me dijiste, ahorita vengo y te desapareciste, o sea, se fue por unos cigarros y no regresó. O sea, el hecho que nos digan que James Bond llegó a tener algo normal, algo relativamente normal, me resulta tonto porque eso es más bien como algo digno de Batman. Bruce Wayne se puede permitir tener una novia y ya no funciona, bueno, bye, pero un asesino al servicio secreto de su majestad, se me hace que una idea que definitivamente no cuaja. Y después, otra cosa que quiero mencionar, algo interesantísimo, que fue respecto a lo que estaba yo diciendo de que Pierce Brosnan le quedaban perdón, le quedaban chiquitas las películas, que él daba para mucho más. Quentin Tarantino era un cineasta que Pierce Brosnan en ese tiempo, pues por supuesto que lo admiraba muchísimo, al igual que el resto del mundo. Entonces Pierce Brosnan se la pasaba declarando ante los medios, yo quiero que Quentin Tarantino dirija una de mis películas de 007, y si lo decía en los medios de comunicación, pues estoy seguro que se los decía en privado a Michael G. Wilson y a Bárbara Broccoli, pero pues obviamente que le decían que no, porque el rumbo que ellos querían tomar era irse por la segura y hacer películas ligeras. Y alguna vez escuché a Brosnan en una alfombra roja decir, es que Tarantino doesn't give a fuck. O sea, literalmente diciendo, es un cineasta al que le vale madres, o sea, que hace películas y creo que ya lo mencioné en el capítulo de GoldenEye, pero Tarantino en algún momento le contestó diciendo, sí, me encantaría hacer una película con Brosnan, pero en blanco y negro, de época y con una voz en off.
como una onda de film noir. Y obviamente Michael G. Wilson y Barbara Broccoli nunca iban a permitir algo así, pero pues ya, lo de Tarantino creo que ya lo había mencionado, pero ya lo estoy repitiendo. El villano, el Elliot Carver, quiero mencionar lo que dijiste de la película de los dos papas. A mí me encantó su interpretación como el Papa Francisco y me encantó Anthony Hopkins haciéndola de Joseph Ratzinger. Creo que es una película muy lograda. Y me parece interesantísimo esta anécdota que nos cuentas de que Hopkins era el que se suponía que iba a ser el villano y que los terminó abandonando y yéndose, por no decir otra palabra, y yéndose con ni más ni menos que con el director de GoldenEye a hacer la máscara del zorro. Y creo que Anthony Hopkins pues habría sido de los actores más relevantes que jamás hubieran interpretado un villano de Bond. Creo que solo se le podría comparar con Christopher Lee, con Javier Bardem. Eh, Después, Judi Dench, quiero quejarme sobre la manera en la que me parece que en esta película resulta menos dura que en GoldenEye. Me parece que la suavizaron, hasta se ve más femenina y de repente al principio hay un momento en el que Moneypenny está hablando con Bond y Bond está en la cama con una chica y entonces la conversación no fluye. Moneypenny hace un chiste sexual muy, pero muy pasado de lanza, este, refiriéndose al sexo oral y de repente cuelga el teléfono y M la mira con cara de ¿qué pasó? Y Moneypenny le dice, no pregunte. Y M le contesta, no me cuentes, ¿no? Don't ask, don't tell. Yo dije, qué barato, o sea, están poniendo ahora a M, a esa mujer que le dijo misógino y dinosaurio en GoldenEye, ahora ya la están volviendo cómplice de las aventuritas sexuales de James Bond y hasta casi con una cara como de jijiji. A mí me dio pena ajena. Y bienvenidos a su gustada sección de mis quejas sobre las canciones de James Bond. este, que, que ya pues ya algo que quiero yo mencionar es que ya me estoy volviendo consciente en estos últimos meses y resignando a que la canción de James Bond casi siempre va a ser de tinte verdaderamente romántico. Tomorrow Never Dies, como dice Paquito, es un título que nada más se lo pusieron porque suena ahí medio chistosón y medio como intrigante, pero la canción es de amor, al igual que la canción de The World Is Not Enough es de amor. Y es un rolononón de Garbage y tiene ese filo, ese edge de ser una canción de Garbage, pero es de amor. Y también Skyfall de Adele, que es una de mis favoritas canciones de James Bond, pero también es romántica. Entonces, algo a lo que estoy llegando en estos meses es a valorar cuando los productores de la película tienen los pantalones de permitir que la canción no sea romántica. Y eso entonces ya lo he llegado a valorar. Canciones como Live and Let Die, canciones como You Know My Name de Chris Cornell, en paz descanse. Canciones como la de Alicia Keys, Another Day to Die o Another Way to Die, ya las valoro bastante. Canciones que no son románticas, ya creo yo que ya es cuando llega una canción que no es romántica, hay que darle hasta mérito. Y bueno, ya, sin embargo, quiero decir que también la de Billie Eilish, que ganó el Oscar, me debo decir que es romántica, pero me parece una gran canción, de las mejores de 007. Pero en este caso, la canción de Tomorrow Never Dies de Sheryl Crow me parece una canción decente, pegajosa,
Está bonita, me gusta. También quiero mencionar que al final, en los créditos finales, hay otra canción que no se usó para los créditos iniciales y que también dice, tú, me parece que por ahí dice Tomorrow Never Dies, creo, pero, y como no la usaron al principio, la usaron al final, o sea, como que había dos contendientes, me parece, y la pusieron al final y se la recomiendo que la chequen, que también está interesantona. Y ya, con eso, le cedo de nuevo el micrófono a Paquito para su segunda participación. Muchas gracias, Fernando. Pues de todos modos, yo no sé si sí habías dicho o no la anécdota de Tarantino, pero está muy chida la anécdota, así que no importa. La verdad es que está muy divertida. Pues ya llegamos a su gustada sección de los gadgets del 007. Pues vamos a empezar con la granada en encendedor de cigarrillo. Híjole, es que ya está del doctor Chunga. Después de encender un cigarrillo con este encendedor, Bond lo activa y bueno, la activa y la lanza para comenzar un reinado de destrucción en un bazar de armas. Tenemos granada magnética. Bond usa una granada magnética para volar en pedazos también el bazar de armas durante la secuencia previa a los títulos. Es una granada que se pega al metal. Está el satélite de Carver Media Group Network, CMGN, que es el satélite a través del cual el Elliot Carver, que es el villanazo, tiene es que no es uno, ya me acordé, es una red de satélites que está orbitando la Tierra y que gracias a eso él puede mantener noticias las 24 horas del día en toda la superficie del globo y es la red que utiliza para llevar su plan a cabo su plan a través de esta red. Él escribe y publica los encabezados de los periódicos que van a salir en todo el mundo y así. El barco Stealth, en los 80, sobre todo, parte de los 90, hubo una tendencia militar a crear vehículos de guerra que eran invisibles al radar. El jet F-117, que era el famoso stealth jet, que era indetectable, y bueno, pues Lockheed intentó hacer, bueno, no lo intentó, lo hizo, creó un barco sigiloso que no es detectable por radar, y en él se inspiraron para hacer este artilugio que utiliza Elliot Carver para acercarse a los barcos de guerra sin ser detectado. Este barco sí existe, pero no se fabricó, o sea, nada más hicieron el prototipo y no, el ejército no siguió con el proyecto, pero de que existe, existe, y en ese se basaron para hacer este barquito. Está el taladro marino, que es pues un taladro y es marino. Es un taladro que utilizan para atacar el HMS Devonshire y pues que Bond utiliza para matar a Elliot Carver al final de la película. El famosísimo, el único Aston Martin DB5, el clásico Aston Martin de GoldenEye, digo de Goldfinger, y que si bien en estas películas no es un automóvil de la rama Q, o sea, no es de esos automóviles llenos de aparatitos y de trucos, James Bond todavía usa este viejo Aston Martin como su automóvil personal. El control remoto para teléfono celular Ericsson, que es ese teléfono se puso súper de moda. De hecho, es algo que resulta importante para esta película, porque casi toda la produjeron con dinero del product placement. O sea, todas las empresas estas cuyos productos van saliendo aquí pagaron para salir ahí y con eso se pagó la producción de la película. Y este es un teléfono que utiliza Bond, que incluye escáner de huellas digitales. Cualquier teléfono moderno lo tiene, pero en aquella época era súper genial. Una ganzúa y además tira descargas de 2000 voltios y es un control remoto con el que mueve su vehículo, que es el BMW 750L.
Y esta es la primera vez en la historia de las películas de Bond en que el coche que Q le proporciona al 007 es un BMW. Este coche cuenta con ventanas y carrocerías a prueba de balas, una caja fuerte que se activa con las huellas digitales en la guantera, gases lacrimógenos, misiles en el techo corredizo, dispensadores de tachuelas metálicas traseras, neumáticos reinflables y un cortador de alambre que sale del logo de BMW. Tenemos el codificador GPS. Elliot Carver crea y adquiere un codificador GPS con el que desvía al barco al Devonshire y que para que se dirija a aguas internacionales chinas, intentando provocar la Tercera Guerra Mundial. También hay un sistema de escalado de muñeca que utiliza Wei Lin, mientras James Bond está ocupado haciendo cosas en la oficina de Elliot Carver. Ella utiliza este dispositivo y pues es un alambre que le permite caminar por las paredes. Tenemos pendientes, unos aretes que sirven para abrir cerraduras, que Wei Lin utiliza como ganzúas para desbloquear las esposas que la tienen amarrada a James Bond. Y cuando entramos a su guarida, pues encontramos varios dispositivos, como el dragón lanzallamas y un reloj Omega Seamaster, que es el nuevo reloj de James Bond, que es el que va a utilizar en todas sus películas y que por supuesto es un product placement. Además, este reloj tiene un detonador que utiliza en el barco sigiloso de Elliot Carver, en el Stealth Boat, para detonar unas bombas y misiles. Y bueno, pues quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a los sospechosos comunes de siempre. Quiero mandarle un abrazo a mi esposa Carolina, dedicar este programa a mi bebecito Mario, que ya sabe cómo lo quiero. Y pues le mando muchos saludos a los que siempre nos escuchan, a los escuchas más fieles como Abraham González, a Rebeca Palazuelos, a Omar López, a Fernando Rivero, a Briseidi Torres y a cualquiera que se me haya pasado. Les agradecemos mucho que nos den su tiempo y que nos permitan entrar a sus hogares y compartir con ustedes esta nuestra pasión. Te devuelvo el micrófono, Fernando. Muchas gracias, Paquito. Yo quiero terminar solamente mencionando un poquito algo sobre el tono tan ligero y tan llevado a un extremo ridículamente ligero, que resulta desangelado, que me parece muy interesante la fecha en la que se estrena la película, 1997, o más bien, perdón, el año, que pienso que no es casualidad que es el mismo año en el que se estrenó Batman y Robin de Joel Schumacher, que es otra película que también llevaron el extremo, al extremo el tono chistosito y ultra ligero, que mataron una franquicia, por lo menos por un tiempo. Tampoco es casualidad, por ejemplo, que Ridley Scott en ese mismo año estrenó G.I. Jane, una película que a mí me da un poquito de pena ajena por la manera en la que aborda su tema, que es interesante el tema, pero la forma también pienso que es, y la mujer que es como la jefa de G.I. Jane, que es como una M, como una Judi Dench, pero de esta película de Ridley Scott, también es un poquito como de llevar las cosas como de descafeinar el asunto. Y también pienso que, por ejemplo, George Lucas para estas fechas ya estaba en plena creación de su episodio 1, que es otra película que también tiene cosas como el personaje de Anakin Skywalker, que es un mocoso. Pobrecito, yo sé que estoy contribuyendo a ese bullying que lo llevó al intento de suicidio, pero ofrezco una disculpa por caer en ello, pero este, un niño que dice Yuppie, o sea, que llevan al extremo la ligereza. Y, por ejemplo,
Jar Jar Binks, ¿no? Otro personaje que fue odiado y que también lo llevaron al extremo de intentar suicidarse, de tan ligero y chistosito que lo quisieron hacer. Entonces, pienso que estos tiempos de Hollywood veníamos de películas como Pulp Fiction y Perros de Reserva, cineastas como oscuros, la película de Heat de Michael Mann, veníamos de Casino, de Scorsese, había una tendencia hacia la violencia, cierta violencia cruda, y de repente a finales de los 90 empezaron a venir esta serie de películas extremadamente infantilizadas de blockbusters que creo que después, ya a comienzos de este siglo, como que Hollywood que se arrepintió, agarraron un poquito la onda tras el éxito de Matrix, y ya vinieron películas más maduras, como por ejemplo la serie de Batman retomó un poquito de seriedad, no mucha, pero un poquito le dieron como esa onda de realista. Después los creadores de Bond se copiaron de Christopher Nolan y llevaron a James Bond con Daniel Craig a terrenos más oscuros y más realistas, pero creo yo que esta época de Hollywood estaban saliendo del siglo queriendo ser como muy ligeros, y creo que eso perjudicó a muchas superproducciones. Y yo con eso quiero terminar y también agradecerles enormemente a todos los que dedicaron este tiempo para escucharnos parlotear, y un fuerte abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González, que es la que hace grandes sacrificios para que tengamos este tiempo, para que podamos disponerlo, para que Paquito tenga el tiempo suficiente para dedicarlo a esta pasión que tenemos por compartir nuestros pensamientos sobre películas. Yo soy Fernando C. Fink, me despido y nos vemos hasta la próxima. Esta es la quinta temporada de Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en Spotify y ahora también en Instagram. ¡Hasta la próxima!